cimentados en la fe. Venimos con cimentados en Cristo, pero hemos empezado una serie que tiene que ver con cimentarnos en la fe. Y hoy quiero hablar de algo que Dios ponía en mi corazón, que significa caminando en fe. Porque, ¿qué significa caminar en fe? ¿Qué significa tener fe en Jesús? Mucha gente habla de tener fe. Todos decimos que tenemos fe en algo. Muchos dicen, yo tengo fe en Jesús. Pero, ¿qué significa literalmente decir, creo en Jesús? La Biblia usa esta frase, fe en Jesús, como un sinónimo de creer. Y dice Pablo ahí en Romanos capítulo 3, verso 22, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios si no es a través de la fe en Jesucristo. Ahora, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, estamos creyendo en Él, creyendo en su justicia, creyendo en Él como nuestro Padre, como nuestro Rey, como nuestro Salvador. La semana pasada hemos estado festejando su muerte y su resurrección y creemos que Él resucitó para darnos una nueva vida, para transformar nuestra realidad, para cambiar nuestra situación, que Él vino a este mundo para que vos y yo ya no vivamos esclavizados al pecado, no vivamos esclavizados al dolor. Él vino para que vos y yo seamos libres, literalmente. Ahora, ¿qué significa entonces cuando yo digo, yo creo en Jesús, yo tengo fe en Jesús? Bueno, simplemente es eso, confiar plenamente, completamente en Él. Ahora, pongámoslo así, de esta manera. Le voy a pedir a Masu que esté pasando, que venga un ratito. Quiero que me ayude con algo acá, porque imaginemos esto. Ponete de este lado, Masu. Imaginemos que estamos en un puente, en una línea que tenemos que atravesar, pero que no sabemos a dónde vamos a llegar. Tenemos que pasar. Ahora, aguántenme un ratito. Masu, vos creés que yo soy tu pastor, ¿no es cierto? Sí. Confías en mí, ¿no es cierto? Sí. No le queda otra. Ahora pongámoslo así, Masu. Yo te digo algo y vos tenés que obedecer. Porque de eso se trata la fe. De eso se trata creer en Jesucristo. Saquen la diferencia. No, mañana nadie vaya a decir el pastor se hizo pasar por Jesús. No, porque hay un chiste dando vueltas por ahí que los seguidores de Jesús, creo que Arturo me lo pasó la vez pasada, ¿no? Dice, ¿ustedes son los seguidores de Jesús? Sí, y él dice que va a resucitar, pero quiere que le matemos. Mátenlo, dice el comisario. ¿Pero cómo? Y sí, él dice que es Jesús. Mátenlo. Ahora, si no resucita, van todos presos, ¿eh? No. Es broma esa parte. Tenía que meter el chiste, hacía rato que no ponía ninguno. Ahora, pero volvamos a la historia. Masu, camina derecho, vení. Seguí. Pará. Ahora hacia tu izquierda. No, la otra. La mía, entonces. Ahí, pará. Ahora, vení. Vos caminá, vos confiá. Caminá, que no te vas a caer. Vos vení. Más rápido. Bien, pará. Listo. Denle un aplauso a mi actor. Ahora, de eso se trata la fe en Jesús. Creer
en su palabra, creer en su mensaje, creer en lo que Él nos dejó por escrito en esto, en la Biblia. De eso se trata, tener fe en Jesucristo. Que Él lo que prometió nos va a cumplir. Ahora, yo les pregunto, ¿qué harían ustedes? ¿Se animarían a cruzar ese puente sin ver? ¿Se animarían a cruzar al final? Porque caminar en fe con Jesús se trata de eso, confiar sin saber a dónde vamos a llegar. Porque con Jesús, cuando vos decidís confiar, no es que vas a caminar en un camino completamente lineal, recto. Va a haber momentos que vas a tener que correrte hacia la izquierda, hacia la derecha. Va a haber tiempos donde las calles van a ser un poco empedradas. No va a ser siempre asfalto. Va a haber momentos donde van a haber pozos. Pero vos y yo tenemos que seguir caminando, creyendo y confiando en sus promesas. ¿Alguien está acá todavía? ¿Me están entendiendo? De eso se trata, caminar en fe con Jesús. Quiero que me acompañes a Mateo capítulo 14, verso 22 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras Él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche, dice. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua, y cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, y clamaron: es un fantasma. Pero Jesús les habló inmediatamente. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Muchos conocemos esta historia. Muchos la hemos leído una y otra vez. Ahora déjenme ponerles en el contexto, porque Jesús acababa de hacer un milagro tremendo. Había alimentado a más de 5.000 personas. La Biblia relata que eran 5.000, pero en aquellos tiempos no se contaban a los hijos, tampoco se contaban a las mujeres. O sea que se presume que Jesús había alimentado entre 20 y 30.000 personas, solamente con unos panes y unos peces. Había alimentado a toda esa gente, había predicado, había enseñado, había hecho milagros, había hecho sanidades, había hecho todos señales y prodigios. La gente lo aclamaba. Y de repente Él le dice a los discípulos: ustedes vayan al otro lado de la orilla. Yo tengo que hacer algo. Yo creo que sinceramente Jesús quería enseñarles algo todavía. Por eso no se fue con ellos. Le dice: yo tengo que ir a orar, pero ustedes vayan, espérenme allá. Las personas estaban emocionadas con Jesús, habían visto lo que Él había hecho, querían hacerlo rey, pero Él entendía que su propósito no era ser rey como ellos querían, sino que era un reino eterno, era un reino de salvación, era un reino diferente, lo que Jesús venía a traerles y a traernos a nosotros. Y entonces le dice a los discípulos: ustedes vayan, espérenme del otro lado, suban al barco que yo voy a ir más tarde. Tengo que ir a orar. Y dice el verso 23, después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche, dice. Y mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas, lejos en tierra firme, lejos de la tierra firme. O sea, mientras Jesús estaba orando, se desató una tremenda tormenta.
Esas tormentas impresionantes. En la Reina Valera dice que la barca era azotada. Literalmente la palabra utilizada ahí era azotada, que en el griego quiere decir flagelada, latigada, una tremenda paliza, diríamos en buen misionero. Eso es lo que estaba recibiendo la barca de los discípulos, golpe tras golpe. Yo tuve la bendición de poder estar en el lago, en el mar de Galilea, que no es un mar, es un lago grande de agua dulce, pero que ellos llaman el mar de Galilea. Y ese mar tiene una particularidad que está a menos de 200 metros debajo del nivel del mar, sobre colinas. O sea, todo a su alrededor hay colinas. Cada vez que se desata un viento, los vientos entran por las colinas y levantan olas de hasta 3 metros de altura. Es impresionante porque se desata de un rato al otro. No es que hay pronóstico, parece el pronóstico de Misiones. Te dice va a llover y no llueve. Más o menos así. Pero para que usted me entienda un poco la metáfora, ¿no? Así se desatan las tormentas ahí en ese mar. Y Jesús le dice, muchachos, tranquilos, yo miré el pronóstico, está calmado, no va a haber nada. Claro, él no vio el de acá, era el pronóstico nuestro, soleado, y mirás y está en una tormenta de aquella. Hoy no va a llover, y de repente lluvia. Bueno, pero fuera de toda broma, yo creo que Jesús sabía exactamente lo que venía. A él no se le pasó el pronóstico de largo, dijo, uy, muchachos, me equivoqué, pensé que no iba a llover y les mandé y venía una tormenta. No, él sabía, él dice, muchachos, vayan, yo voy a ir a orar. Y más tarde nos vamos a encontrar del otro lado. Ahora, miren lo que pasa en la misma historia, pero contado por otro evangelista. Marcos relata exactamente la misma historia. Y dice Marcos capítulo 6, verso 46, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. El monte no es el monte misionero, era una montaña, es un lugar alto. Y él estaba en ese lugar orando. Y dice, al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. O sea, ¿quién? Jesús. Y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Y dice un poco más adelante que ellos se asustaron. Ahora, Marcos está contando exactamente la misma historia. Ahora él dice algo diferente. Dice que Jesús estaba en la montaña viéndolos. O sea, Jesús estaba viendo su sufrimiento, estaba viendo cómo ellos estaban trabajados, cargados en ese barco, remando sin poder llegar a ningún lado y las olas que golpeaban una y otra vez. Ahora, estos hombres, yo quiero que me ayuden a pensar porque ellos no estaban solamente cansados por el fatigo o la fatiga de remar, ellos habían trabajado todo el día. Habían alimentado gente, habían visto los milagros de Jesús, quizás personas se habían desmayado, quizás personas se habían sentido mal. Ellos habían corrido con todo ese montón de personas ahí, entre 20 y 30 mil personas, niños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres. Y de repente Jesús le manda al mar y se le desata una tremenda tormenta. Y dice que Jesús les estaba viendo. Ahora, es interesante porque la Reina Valera relata que era en la 4ª vigilia. Los romanos separaban la noche en vigilias. 1ª vigilia, 2ª vigilia, 3ª vigilia, 4ª vigilia. Y la 1ª vigilia iba entre las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. La 2ª de las 9 hasta las 12, la 3ª de las 12 hasta las 3 y la 4ª de las 3 hasta las 6. Probablemente cuando los discípulos embarcaron o subieron a la barca tendría que ser entre las 5 o 6 de la tarde. Y Jesús dice que aparece a las 3 de la mañana. Más de 9 horas estos hombres remando, transpirando la gota gorda ahí en ese mar que se abría. Ahora, ¿por qué Jesús no fue en la 1ª? Bueno, la 2ª, la 3ª no. Jesús fue en la 4ª vigilia.
Escuché por ahí que la cuarta vigilia es la hora más oscura de la noche. Déjame decirte que muchas veces estamos en esa cuarta vigilia. Pero es ahí, en esa cuarta vigilia, donde después de eso viene el sol. Cuando la hora está más oscura, lo siguiente que vos vas a ver es el sol. Jesús dijo, yo soy la luz de vida. El que me sigue, el que anda conmigo, no andará en tiniebla. Quizás estés diciendo, sí, pastor, está bien, está muy lindo, pero yo hace días, meses, años que vengo en cuarta vigilia. Los discípulos estaban remando más de 9 horas. Quizás también lo que haríamos cualquiera de nosotros preguntándonos, ¿por qué no vino con nosotros? Claro, él se quedó piolita ya, orando. Quizás le traen en un barco con motor y nosotros acá. Porque muchas veces cuando hay esas vigilias largas, entiéndanme lo que es vigilia, son esos desiertos, esas circunstancias, esos problemas que se parecen eternos y estamos en esa hora de la madrugada donde no podemos ver la luz y estamos ahí, lo primero que se nos viene a la mente es quejarnos. ¿Por qué Jesús no vino con nosotros? Claro, nosotros acá remando y él piolón allá, ¿no? Porque me imagino que quizás estaban así. ¿O por qué se tarda tanto? ¿Por qué no vino si está viendo? Marcos dice que él los estaba viendo. Él los estaba mirando. Sin embargo, dice que vino a la cuarta vigilia. Y esa es nuestra realidad muchas veces cuando las cosas no salen como queremos. Cuando hay algo que se trunca en nuestra vida. Cuando pasa algo que no entendemos. Cuando hay un diagnóstico equivocado. Cuando hay una situación financiera que no podemos entender. Cuando algo no sale en la manera que vos y yo esperamos, ahí es donde reaccionamos de esa manera. Nos asustamos. Queremos echar todo por la borda. Sin embargo, Jesús sabe tu necesidad. Él los estaba viendo. Él estaba mirando a los discípulos que estaban sufriendo, que estaban remando, que estaban luchando con esa dificultad. Él los estaba viendo y al igual que en aquel tiempo también lo es ahora. A él no se le escapa, él no sabe, él no está diciendo, uy, se me pasó lo tuyo, Marcelo, discúlpame. No, él está viendo. Él no se tarda, él llega en el momento justo. Yo sinceramente creo que él estaba queriendo enseñarles algo todavía. Él no quería decirles, muchachos, miren cómo camino sobre el agua. No era una clase para ver sobre cómo él levitaba sobre el agua. No. Él lo podría haber hecho en otro momento. Él no estaba queriendo decir, muchachos, miren cómo voy caminando por el agua. No era eso. Él les quería enseñar algo más, confianza, creer. Ahora, estos discípulos, fíjense un poco, ayúdenme acá, ayúdenme a predicar hoy. Ellos habían visto milagros. Yo me imagino que habían visto expulsar demonios, sanidades. Imagínense, alimentó a más de 20,000 personas solamente con 5, a ver quién sabe con qué, a ver. ¿Y qué más? ¿Y? Muy bien. Gloria a Dios, aleluya. Saben que estoy grabando, entonces no me dejan mal, ¿no? Pero, claro, él había visto los milagros. Jesús había multiplicado los panes, los peces. Había expulsado demonios, había sanado enfermos, paralíticos, habían caminado, ciegos habían visto. O sea, era una revolución, era el Espíritu Santo se había manifestado, era un avivamiento tremendo. Minutos, horas antes. Ahora, un ratito más, los discípulos estaban con miedo. ¿Dónde está Jesús? ¿Por qué no viene? ¿Qué pasó acá? ¿No les parece similar a nosotros? Yo sé que no. Esto a veces suele pasar en el culto de los miércoles, pero hoy vinieron los espirituales. Pero a veces nos pasa, ante una dificultad, ante un problema, empezamos a dudar de Dios, a dudar de los milagros de Jesús,
a dudar que Él puede volver a restaurar lo que está roto, a sanar lo que está enfermo. Empezamos a ser como estos discípulos, a preguntarnos cosas. Yo creo que Jesús en aquel tiempo, al igual que ahora, nos quería enseñar algo. El caminar con Él significa creer a pesar de las circunstancias. No tiene que ver con que el clima esté bueno. Tiene que ver con que yo le creo a pesar de que el clima no esté bueno. A pesar de que yo no pueda ver como hizo Masu. Él me creyó. Si había una silla por ahí, se iba a llevar por delante, pero no, gracias a Dios no había. De eso se trata, caminar en fe con Jesús. Es creerle a Él, a su palabra. El relato continúa y dice que ellos estaban atemorizados, llenos de miedo. La situación era difícil. Alguien dijo por ahí, la cosa no está fácil mismo. Pero de repente dice que el temor les había invadido. A tal punto que Jesús mismo le aparece y ellos, en vez de decir, ahí viene Jesús, ¿qué dijeron? Un fantasma. ¿Se asustaron? ¿No? Es un fantasma. Ahora, miren este detalle, porque Pedro, impulsivo, lleno de energía, como lo relata la Biblia, él tiene algo que a mí me impresiona. Porque él era el único de los 12 que estaban ahí que estaba lleno de fe. Porque él dice algo, Señor, si eres tú, si sos vos Jesús, manda que yo vaya hacia ti, que yo camine hacia ti y yo voy a ir. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro no dudó. Pedro lo primero que hizo, saltó de la barca y empezó a caminar. Quizás los otros 11 empezaron a decir, Pedro, what? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco, men? Claro. Está hondo ahí, hay tormenta, las olas. Me imagino que los otros 11 te habrán quedado así, y Pedro, sin embargo, salta y empieza a caminar, y por ahí nosotros lo vemos como alguien que dudó, alguien que se hundió, alguien que tuvo miedo, alguien que fracasó. Pero déjame decirte que fue el único que dijo, Señor, heme aquí, yo voy, que caminó en fe con Jesús. Claro, después se hundió. Pero él caminó. Fue el único. Ahora, déjame decirte algo, iglesia. Vos podés ser como los 11 discípulos. Ante una circunstancia, ante un problema, quedarte atemorizado, lleno de miedo, de preguntas, de preocupación, de ansiedades. O ser como Pedro. Llenarte de fe y caminar escuchando la voz de Jesús. Jesús le dijo, ven. ¿Cuántas veces Jesús nos dice, ven? Pero nosotros nos quedamos atemorizados, llenos de miedo, de desánimos. Ahora déjame preguntarte algo hoy. ¿Cuántos quieren caminar en fe con Jesús? No. ¿Cuántos quieren caminar verdaderamente en fe con Jesús? ¿Cuántos quieren saltar de la barca? Porque hay mucho por hacer, iglesia. ¿Cuántos quieren ser Pedros? No Pedros, Pedro. El que no entendió le pregunta en la casa a su esposa o a su... Pero ¿cuántos quieren ser Pedro hoy? Saltar de la barca, llenarse de fe. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, el reino de los cielos es para los valientes, aquellos que se atreven, aquellos que lo arrebatan con violencia. Y yo hoy quiero ser un violento, en el buen sentido de la palabra. Quiero arrebatar el reino de Dios, quiero ir en fe, caminar con mi Jesús a donde Él me quiera llevar. Eso es el que nos pide, eso es lo que Dios nos manda. Cuando una persona tiene fe en Jesús, significa que cree en que Él es Jesús.
Cuando una persona, voy a volver a repetir, cuando una persona tiene fe en Jesús, es una persona que cree que Él es verdaderamente Jesús, que murió y resucitó para darnos una nueva vida, para darnos una nueva esperanza, para que vos y yo ya no vivamos esclavos del pecado, del temor, para que vivamos en libertad, para que podamos caminar con la frente en alto. Ese es el reino que Jesús vino a instaurar en este mundo. En una ocasión, antes de que Jesús sanara a 2 ciegos, Él le preguntó a estos ciegos: ¿creen que puedo hacer esto? Conocen la historia, está en Mateo capítulo 9. Él le dice a estos ciegos: ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Sí, creemos. Y dice que al instante su vista fue sanada. ¿Qué estoy tratando de decirte? Lo que te dije un poquito antes. Si creemos en Jesús, debemos creer que Él es realmente Jesús. Que Él liberta, que Él sana, que Él restaura, que Él hace las cosas totalmente nuevas. Pero para eso tenemos que caminar con Él. Estos ciegos confiaron en Él. No solamente confiaron, sino que creyeron y recibieron lo que Dios les había prometido. Esa fe en Jesús es la que no solamente nos trae salvación física, sino también salvación espiritual. Cuando creemos en Él, somos sanos físicamente y espiritualmente. En ese mismo relato hay un momento en que Pedro se asustó. Porque, como te dije, caminar con Jesús no va a ser siempre línea recta. Va a haber curvas contra curvas. Va a haber calles de tierra, calles asfaltadas. No es una línea recta, es una autopista doble vía, no. Caminar en fe con Jesús significa que muchas veces van a haber dificultades. Pedro en esa caminata con Él, en un momento desvió la vista, miró los problemas, las olas, se asustó y dice que se hundió. Pero saben, la gracia de Dios estaba ahí y Jesús asió de él al instante. Dice que extendió su mano y le rescató. Déjame darte 2 puntos. ¿Estás listo para caminar en fe con Jesús? ¿Están listos, sí o no? Amén. Déjame darte entonces 2 puntitos claves para caminar en fe. Primero, caminar en fe es responder al llamado de Jesús. Es responder a su voz, a su palabra, no a las circunstancias, no a los problemas, sino a su llamado, a su palabra. Pedro no esperó a que Jesús le diga: Pedro, cuando pase el clima, vení. No. Pedro no esperó: Señor, vamos a mirar un poquito a ver qué dice hoy. Temperatura elevada, tormentas, granizos. ¿Esperamos, Señor, un poquito? No. Pedro reaccionó a la llamada de Jesús. Automáticamente él saltó. Él no pidió garantías. Simplemente escuchó la voz de Jesús y respondió a sus palabras. Saltó de la barca. La fe verdadera no necesita condiciones ideales. A veces nosotros tenemos una fe, y perdonen la expresión, fingida. Decimos creer en Jesús, pero ante un problema, ante una circunstancia, y ya no sé si creo tanto. La fe verdadera no mide circunstancias, no mide clima, no mide las condiciones, no mira si el día está soleado, si va a haber lluvia o no. Una fe verdadera camina no importando las circunstancias. El centurión romano, cuando estaba ante una adversidad, no le importó absolutamente nada. Escuchó la voz de Jesús y le dijo: Señor, tan solo di la palabra y mi siervo se sanará. Esa es una fe verdadera, una fe genuina. Jesús dijo: wow, versión Antonio 20, ni en Jerusalén he visto tanta fe. Eso fue lo que le dijo
Jesús al centurión. La fe no es confiar en las circunstancias, sino a pesar de las circunstancias. Eso es fe. Caminar en fe con Jesús es confiar a pesar de las circunstancias. Pensemos en Abraham. Les he hablado la semana pasada. Abraham, en Génesis 12, Dios le dijo: sal de tu tierra, deja toda la parentela, no lleves a nadie. Abraham contento salió. Déjale a todos, parientes. Bueno, usted sabe lo que sigue ahí. Yo creo que antes que Dios le terminara de decir deja todo, él ya estaba con las valijas fuera. No, es broma. Pero a lo que voy. Dios le dijo: Abraham, deja todo. Él no tenía un camino cierto, él no sabía dónde iba a ir, no había GPS, no había mapa, simplemente él obedeció la voz de Dios. Simplemente creyó. Exactamente lo que hizo Pedro cuando Jesús le dijo: ven, salta, ven. Hoy Dios también nos está llamando a nosotros a caminar en fe, a saltar de la barca. Quizás hoy estás en una barca de comodidad, no lo sé, de insatisfacción, no lo sé, pero hoy Dios te está llamando: ven. Yo no sé qué circunstancias estás pasando, pero Dios hoy quiere que vos y yo avancemos, saltemos la barca, empecemos a caminar con Él. Y en ese caminar quizás nos vamos a hundir, pero no te preocupes, porque Él va a estar ahí para asearnos, para extender su mano y levantarnos nuevamente. El segundo punto, caminar en fe, es mantener la mirada en Jesús, no en los problemas. Cuando yo camino en fe, yo estoy mirando en el Creador, estoy mirando en mi Jesús, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Yo no miro los problemas, yo no miro las circunstancias, yo camino porque pongo mis ojos, mi vista en Jesús. La Biblia dice que nosotros no caminamos por lo que vemos, sino por lo que creemos. En fe caminamos en Jesús. Amados, la fe no va a eliminar las tormentas. Tener fe no va a eliminar los problemas. Tener fe no va a eliminar las dificultades. Pero ¿saben qué? Tener fe va a permitir que vos y yo pasemos sobre cada una de ellas y lleguemos victoriosos en el nombre de Jesús. ¿Alguien recibe esta palabra hoy? Amén. Saben, muchas veces el problema que tenemos es que quitamos la mirada de Jesús. Muchas veces somos como Pedro y de alguna manera ponemos la vista en las tormentas, en las olas que azotan nuestra barca, y es ahí donde nos hundimos, es ahí donde fracasamos. Pero sin embargo, Dios nos manda a levantar la vista. Dios le dijo a Josué: levanta tus ojos. Jericó estaba enfrente, la tierra prometida un poco más adelante. Pero Dios le dijo: levanta los ojos de la fe. Caminemos por fe. Así es nuestra vida con Dios. Cuando caminamos en fe, quizás no vemos los milagros todavía, pero creemos que esos milagros van a venir. Confiamos que las cosas van a suceder, que sus promesas se van a cumplir, que lo que Él nos prometió será hecho. Pablo dice ahí en 2 de Corintios: por fe andamos y no por vista. En otras palabras, no nos basamos en lo que nosotros podemos ver o percibir a través de nuestros sentidos, sino que nos basamos en la fe que hemos puesto en nuestro Creador. En eso está basado nuestra fe. Caminar con Él significa eso, que yo confío en Él. Quiero preguntarte, para ir cerrando, ¿dónde está puesta tu fe? ¿En qué estás confiando en este tiempo? ¿Cuáles son las olas que golpean tu barca que no te dejan ver a Jesús? ¿Cuáles son las circunstancias
que hacen que te hundas. Caminar en fe es salir de la barca, es salir de la comodidad, aún en la tormenta, aún en la dificultad. Caminar en fe es responder al llamado y a la voz de Jesús. Cuando vos y yo decidimos caminar en fe, escuchamos su voz a pesar de los gritos. Yo me imagino que los otros discípulos estarían gritando fuerte, de miedo, con temor. Ahí en esa serie, en ese video de The Chosen, es muy lindo ver cómo la representación, hay gritos, hay murmuración, hay un bullicio. Pero sin embargo, Pedro escuchó la voz de Jesús. Entender que caminar con Jesús tiene que ver con seguirle a Él, escuchar su voz, nos va a hacer llegar a la meta. Hace un momento veíamos el templo. Cuando escuchamos su voz diciéndonos, acá hay muchos del presbiterio, tienen que ir a un lugar propio. Ya no tienen que alquilar. Y escuchamos su voz claramente. Y saltamos como Josué. A Josué Dios le dijo, meté los pies en el agua, que voy a ir abriendo el camino. Josué fue obediente. Nosotros escuchamos esa voz y somos obedientes y vamos yendo por fe. Estamos caminando en fe y yo no sé, pero pronto, por fe, como les digo siempre, vamos a estar en ese lugar, en esa tierra prometida. Ah, sí, dale un aplauso bien fuerte. No estamos mirando el Jericó, no estamos mirando el mar. Estamos mirando la tierra prometida. Porque estamos creyendo y escuchando esa voz que nos dijo, ven, ven. Quizás hoy el miedo, la preocupación, la incertidumbre, las tormentas de la vida quieran invadirte, hacerte dudar. Juan el Bautista dudó. Él había venido para abrir el camino. Pero sin embargo en la cárcel mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús si Él era verdaderamente el Mesías. Le dice, vayan, pregúntenle si es el que estábamos esperando o hay que esperar a otro. ¿Y saben qué le responde Jesús? Vayan, díganle a Juan, los ciegos ven, los cojos caminan, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se le predica la buena noticia. Y agregó, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. ¿Hay alguien que recibe esta palabra hoy? ¿Hay alguien que quiere escuchar la voz de Dios y caminar en fe con Él? Te invito a que puedas ponerte de pie. Porque ese mismo Jesús que le dijo a Juan que los milagros sucedían todavía, que los muertos estaban resucitando, que los ciegos estaban viendo, es el mismo Jesús que está hoy en día en este lugar. Su poder no se ha achicado, su brazo no se ha cortado. Él sigue haciendo milagros. Él sigue sanando enfermos, sigue restaurando vidas. No te quedes en la barca de la comodidad, en la barca del miedo, del problema, de la circunstancia. No importa cuán fuertes soplen los vientos, sigue escuchando la voz de Dios. Jesús nos está llamando. Ven. Así como le dijo a Pedro, Él nos está diciendo esta noche, ven. ¿Cuántos quieren venir al encuentro con el Señor? Padre, en el nombre de Jesús, bendice esta iglesia, Señor. Bendice a tus hijos hoy aquí presentes, Señor. Llénalos de tu gracia, Señor, de tu amor, de tu favor.
Sé, Señor, que hoy hay corazones sedientos de ti, Señor. Corazones que el enemigo quiso llenarles de preocupaciones, de ansiedades. Hay muchos que están con problemas familiares. Hay otros con problemas financieros. Hay otros con problemas de salud, Señor. Pero en esta hora queremos escuchar tu voz, Señor, y caminar en fe contigo, Señor. Nos apropiamos de tus promesas, sabiendo, Señor, que todavía seguís sanando enfermos, haciendo caminar a paralíticos, haciendo que los ciegos recobren la vista, que los milagros siguen sucediendo, Señor. Y hoy nos apropiamos de tu palabra, nos apropiamos de tus promesas, Señor. Derrámate, Señor, en este lugar. Que una doble porción de tu Espíritu, Señor, se derrame hoy sobre tu pueblo. Tu palabra dice, y quiero regalarte este salmo, el Salmo 91. Cuando me llamen, les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades, de las tormentas. Los rescataré y los honraré. Y los recompensaré con una larga vida. Y les daré mi salvación. Quiero que te lleves ese salmo de regalo de parte del Señor. Quizás viniste con algún problema, con alguna dificultad, pero el Señor te dice, cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ustedes en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Les recompensaré y les daré mi salvación. ¿Alguien recibe esta palabra hoy? Dale un aplauso al Rey, dale un grito de júbilo. Gracias, Jesús. Somos familia, somos Iglesia de Dios, una institución al servicio de la comunidad. Queremos ayudarte a establecer el reino de Dios en tu familia y que empieces a disfrutar del cielo desde ahora. Nuestra visión es el reino de Dios establecido en las familias de nuestro país y del mundo. Y nuestra misión, salvar, sanar y servir por medio de los principios bíblicos. Nuestros valores son: Jesús es el centro, mi familia primero, amor es nuestro idioma, servicio con excelencia, generosidad nuestro mayor privilegio, la pasión nuestro motor y la unidad nuestra arma de combate.